Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presenta. Comenzamos con lo más importante de la ciencia y la tecnología para esta semana. Y en España se han tomado muy en serio esto de la infodemia, esta práctica de saturación de información que ha ocasionado que muchas personas tomen decisión con información falsa o con fuentes no acreditadas. Clases para evitar la infodemia llegan a las aulas. Educación y ciencia contra la desinformación. Esta es una masterclass sobre falsas noticias que se propagan en tiempos de pandemia. Un problema que la OMS describe con el término de infodemia. Sí se nota que esta pandemia ha favorecido el interés sobre la ciencia, sobre el conocimiento científico y sobre el trabajo de los científicos. Necesitamos tener la capacidad de acceder a esa información científica básica y de calidad, que de hecho está disponible. En muchos casos en acceso libre, abierto. Muchos jóvenes se informan mediante redes sociales y a veces no comprueban la veracidad de las noticias que ven en Internet. Los chicos con los que trabajamos deben por lo menos salir con la idea de que son capaces de buscar una información veraz y elaborar sus propias opiniones, pero en base a una información, no a un TikTok o a un Twitter, sino a una información que puedan contrastar. Los alumnos ahora están sobre aviso ante el problema de las falsas noticias. Los profesores les avisan de las teorías conspiracionistas que circulan en la red. ¿Dónde la puedes encontrar? Cuando la información te la da alguien, se puede distorsionar, aunque no sea puesto, se puede distorsionar. Y es verdad que es pues, mucho mejor acudir a la fuente de información, entenderlo tú y luego ya puedes ver a otras personas que en su opinión, pero desde tu punto de vista que ya lo conoces es mucho más crítico. El aula pone así freno a la divulgación de bulos y ayuda a los alumnos a formarse un espíritu crítico de ciudadanos responsables que se informan a través de fuentes fiables. Bueno, y ahora nos vamos hasta Chile, el país sudamericano que ha rebasado cualquier expectativa. Después de Israel, que ya terminó de vacunar en una primera ronda a sus habitantes, ahora son los chilenos quienes han sorprendido al mundo al vacunar a una gran cantidad de personas. Aquí las claves para entender este proceso. No tiene parangón en Latinoamérica. Chile, que fue uno de los países más golpeados por la pandemia, es ahora el más aventajado en la campaña de vacunación contra la COVID-19. Alrededor de 3.700.000 personas han recibido al menos una dosis. Esta cantidad supera el 18% de su población. El ministro chileno de Salud, Enrique París, no esconde su orgullo. Somos líderes también en este momento en vacunas. En Latinoamérica lideramos largamente y estábamos ayer por lo menos en el tercer lugar en el mundo en colocar vacunas en relación a nuestra población. O sea, la cantidad de vacunados por 100 habitantes estábamos terceros en el mundo. Varios factores explican el éxito chileno. En primer lugar, la agilidad del gobierno a la hora de negociar con las farmacéuticas. A mediados del año pasado ya se había garantizado más de 30 millones de dosis de diversos laboratorios. También contaba con un sistema sanitario primario bien estructurado, un personal bien formado y un largo historial en campañas de inmunización colectiva. El gobierno chileno confía en alcanzar la inmunidad de rebaño antes del próximo mes de julio. Un objetivo realista que provoca admiración y tal vez sonrojo entre los países vecinos, algunos de ellos salpicados por escándalos relacionados con las campañas de vacunación. Así ocurrió en Perú, que el miércoles recibió un primer lote de 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y antes ya había recibido 1 millón de dosis del preparado de la farmacéutica china Sinopharm. El presidente peruano Francisco Sagasti, que tiene 76 años, recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Tenemos ya asegurados de aquí a fin de año 48 millones de dosis de vacunas. Eso ya está acordado. Irán viniendo poco a poco en la medida en que la capacidad productiva de los laboratorios se ponga al día con las demandas que tienen. La desigualdad en la distribución de las vacunas en Latinoamérica preocupa a la Organización Panamericana de la Salud, que ha criticado los escándalos de las vacunaciones VIP, denuncia un reparto no equitativo y advierte de que mientras perdure la COVID-19 en una parte del mundo, mayor será el riesgo de que surjan variantes más peligrosas.
Y antes de despedirnos, veremos las mejores fotografías del 2020, con las que se entregó el premio del World Press Photo, una organización afincada en los Países Bajos. A continuación, las mejores instantáneas del año. En un año marcado indudablemente por la pandemia, en el año de los abrazos rotos, el World Press Photo 2021 destaca este otro abrazo, el capturado por el danés Mads Nissen, que se mide en el concurso de fotografía con otras muchas y diferentes luchas, como la instantánea de la invasión de langostas en África Oriental, capturada por el español Luis Tato, o la de las decenas de heridos tras la explosión en el puerto de Beirut, encarnada en este caso por uno de ellos en la fotografía del italiano Lorenzo Tugnoli. Lucha también la de esta familia obligada a abandonar su hogar por la guerra en Nagorno-Karabaj, una instantánea del fotógrafo ruso Valery Melnikov, o la del también ruso Oleg Ponomarev, que muestra a Ignat, un chico trans acosado durante años en el colegio. Lucha, de nuevo, la del movimiento Black Lives Matter contra las estatuas que recuerdan los años de esclavitud de la fotoperiodista estadounidense Evelyn Hochstein, la única mujer nominada en la categoría principal de la mejor foto del año. En total, 45 fotógrafos de 28 países están nominados por algunos de sus trabajos en las diferentes categorías del reconocido premio, cuyo fallo será anunciado en una ceremonia digital el próximo 15 de abril. La Fundación también convoca un concurso de narración digital que este año tiene a 9 producciones de 7 países. Entre los nominados, historias que documentan las protestas sociales en todo el mundo, los efectos del cambio climático, la lucha contra la pandemia o relatos sobre los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Uno de los nominados es precisamente el documental Parir en el siglo XXI del Lab de Radio Televisión Española, la cadena pública valenciana Punt Media y la productora Barret Cooperativa, una historia interactiva que muestra la atención humanizada al parto de 5 mujeres en un hospital público de Castellón. ¿Qué tal, ¿Qué fotos? Hasta aquí la información. Ya sabe que lo mejor de la ciencia, la tecnología y la cultura la encuentra aquí y en noticiasnsc.com. Yo soy Omar García. Nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, presentó.